Muy buenos días con todos. Nosotros somos alumnos de la Universidad Politécnica Salesiana de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, de la materia de máquinas eléctricas. En este proyecto final vamos a hacer una explicación muy detallada de lo que es las máquinas eléctricas y los tipos que existen. Bien, para empezar con toda esta explicación debemos recordar conceptos generales y cosas básicas de lo que es las máquinas eléctricas para poder nosotros entender lo que se viene a continuación. Máquinas eléctricas. El concepto general. ¿Qué son las máquinas eléctricas? Es un aparato que tiene la función de convertir cualquier tipo de energía en energía eléctrica o viceversa. Además, la energía eléctrica proporcionada por este aparato puede ser presentada en distintas maneras o distintos tipos de energía, diferenciándose una de ellas según su traslación o uso. Se clasifican en tres grandes grupos, que son generadores, motores y transformadores. Los generadores absorben lo que es energía mecánica y mediante un campo magnético la transforman a energía eléctrica. Los motores. Los motores aquí es lo contrario. ¿Por qué? Porque absorben energía eléctrica y mediante el campo magnético em, obtenemos energía mecánica. Y por último, los transformadores. Aquí absorbemos una energía A y mediante el campo magnético entregamos una energía en B. Por ejemplo, esta energía puede ser de unos 110 voltios AC y transforma a una energía B de 12 voltios AC. Una máquina eléctrica contiene un circuito magnético y dos eléctricos. Habitualmente, uno de los circuitos eléctricos se le da por nombre agitación, puesto que al ser direccionado por una corriente eléctrica origina los amperiovueltas, precisos para formar el flujo determinado en el compuesto de la máquina. Desde una visión mecánica, las máquinas eléctricas se pueden clasificar en rotativas y estáticas. Ahora bien, las máquinas rotativas están provistas por partes giratorias, como los dínamos, los alternadores y los motores. Los dínamos son también conocidos como los generadores. En las máquinas rotativas hay una parte fija llamada estator y una parte móvil que se llama rotor. El rotor suele girar en el interior del estator. Este espacio que existe de aire entre ambos se le denomina entrehierro. Las máquinas estáticas no poseen partes móviles, como los transformadores. Bien, vamos a hablar un poco de lo que es la potencia. La potencia de una máquina eléctrica es la energía desarrollada en la unidad de tiempo. Un dínamo absorbe energía mecánica y suministra energía eléctrica, como ya lo habíamos dicho anteriormente, y un motor absorbe energía eléctrica y suministra energía mecánica. La potencia que da una máquina en un instante determinado depende de las condiciones externas de ella. Entre todos los valores de potencia posible, hay uno que da las características de la máquina. Es la potencia nominal. La potencia nominal se define como la que puede suministrar sin que la temperatura llegue a los límites admitidos por los materiales aislados empleados. Trabajo en sobrecarga. ¿A qué se refiere cuando existe un trabajo en sobrecarga? Se refiere a que cuando la máquina trabaja en esa potencia, cuando una máquina trabaja durante breves instantes a una potencia superior a la nominal, se dice que está trabajando en sobrecarga. Ahora bien, también es importante conocer la clase de servicio a la que está sometida una máquina. Tenemos cuatro clases de servicio: servicio continuo variable, servicio intermitente y servicio unihorario. El servicio continuo corresponde a una carga constante durante un tiempo suficiente largo como para que la temperatura se llegue a estabilizar. El servicio continuo variable se da en máquinas que trabajan constantemente, pero en las que el régimen de carga varía de un momento a otro. El servicio intermitente. Los tiempos de trabajo están separados por tiempos de reposo. Factor de marcha es la relación entre el tiempo
de trabajo y la duración total del ciclo del trabajo. El servicio unihorario. La máquina está una hora en marcha a un régimen constante superior al continuo, pero no llega a alcanzar la temperatura que ponga en peligro los materiales aislantes. La temperatura no llega a estabilizarse. Entonces, aquí tenemos lo que es las máquinas de corriente continua sin escobillas. Empecemos con lo que es las partes de la máquina. El motor cuenta con 3 enrollados de cable de cobre con conexión estrella, dependiendo de cada tipo de motor, determinando un número de polos para sí misma. Comúnmente los polos de las bobinas se encuentran en el estator y a su alrededor un número acorde a las bobinas de pequeños imanes que al energizarse, cada una de las bobinas, o bueno, mejor dicho, cada par de bobinas hace girar al rotor para generar un movimiento mecánico. En esta imagen podemos ver cada una de las partes que tiene. Por ejemplo, aquí está lo que es el sensor de efecto Hall. Ya vamos a ver a continuación para qué sirve esto. El rotor, lámina de acero, el rodamiento, el gabinete, el bobinado, eh, plaqueta electrónica, el eje, un imán de protección de posición del rotor y la tapa de extremo. Principios de funcionamiento. La manera de operar de estos motores llega a ser un poco diferente a cualquier otro motor de DC y AC. El principio del funcionamiento de los motores brushless consiste en que, al momento de energizar dos polos de las tres bobinas que contiene, induzca un campo magnético en las mismas para que así, al momento de ser repelido por los imanes en el interior, al girar el rotor un paso hacia una dirección, es al mismo tiempo repelido por un imán y atraído por otro. Es ahí cuando se induce potencial eléctrico en otra terminal del bobinado para soltarse de una de las previamente conectadas. Bien, también, ¿qué podemos decir? Que es ligeramente complicado controlar la velocidad de giro de este tipo de motor, ya que es posible hacer los cambios de conexiones entre las terminales de los bobinados a mano. Es por ello que se utiliza un ESC. ¿Qué es el ESC? Controlador electrónico de velocidad, por sus siglas en inglés. Para poder variar las velocidades de giro por medio de modulación por ancho de pulsos, ya sea suministrado por un microcontrolador o por un transmisor de control remoto. Vamos a ver las clasificaciones de estas máquinas. Existen 5 tipos de clasificaciones de esta máquina. Motores de corriente continua sin escobillas marco NEMA, motores Cardan brushless DC o también conocidos como BLDC, motores de corriente continua sin escobillas de un solo polo, motores de corriente continua sin escobillas Outrunner, delta bobinadas de motores brushless. Los motores de corriente continua sin escobillas marco NEMA. Uno de los tipos más comunes de motor de CC o de corriente continua sin escobillas utilizan los mismos tamaños de bastidor NEMA que los motores paso a paso estándar. Estos motores están construidos en los mismos tamaños de bastidor que los motores paso a paso típico como NEMA 17 o el NEMA 23, pero utilizan diseños de corriente continua sin escobillas en lugar de pasos. Estos motores son especialmente comunes debido a su facilidad de instalación y configuración y ofrecen una gama de opciones de rendimiento. Ahora vamos con los motores Cardan brushless DC. Los motores Cardan son típicamente bastante planos y tienen un orificio central a través del centro del motor. El rotor en un motor Cardan está diseñado en forma circular con imanes permanentes montados en el borde exterior del rotor. Los electroimanes se montan en la caja externa, con el círculo interior girando sobre los rodamientos alrededor del centro hueco.
Por lo general, estos motores incluyen un gran número de polos en comparación con otros tipos de motores, especialmente con los motores de corriente en continua sin escobilla NEMA, que son los más pequeños. Estos polos adicionalmente tienen una ventaja de ayudar a controlar la velocidad del motor con una mayor precisión, así como también ofrece un rendimiento más suave y consistente a velocidades más bajas. Vamos ahora con los motores de corriente continua sin escobilla de un solo polo. Los motores de corriente continua sin escobilla de un solo polo son motores sin escobillas que se basan en un solo par de polos, mientras que los motores de Cardan mirados arriba tienen pares múltiples del poste, permitiendo transiciones lisas, un funcionamiento mejorado en velocidades más bajas y una estabilidad creciente. Un solo motor del poste no puede alcanzar esto. También decimos que las aplicaciones típicas de estos motores incluyen bombas y aplicaciones de control de procesos donde las velocidades más rápidas son importantes. Motores de corriente continua sin escobillas o tuner. Bien, un motor de corriente continua sin escobillas o tuner es muy similar a un motor cardán, pero rota la carcasa exterior del motor alrededor de un centro fijo en lugar de la otra manera alrededor. Estos motores se construyen típicamente en un número más alto de postes y como tal giran relativamente más lentos que otros tipos de motor. Y bien, el último es el delta bobinado de motores brushless. Un factor a tener en cuenta al elegir un motor de corriente continua sin escobilla es también el tipo de bobinados dentro de él. Con un cableado tipo delta, el motor se configura con todas las fases cableadas entre sí con la potencia aplicada de donde se encuentran las fases. Pero sin embargo, en un bobinado estrella, todas las fases están conectadas en el centro. En términos generales, las diferencias de rendimiento entre los dos bobinados son que la configuración delta permite una mayor velocidad máxima a expensas de menor par de velocidades bajas. Por el contrario, un bobinado Y o estrella ofrece una velocidad superior reducida, pero un mayor control en el extremo inferior de velocidad. Bien, ahora vamos con las aplicaciones. Algunas aplicaciones serían, como podemos ver aquí, los coches, los aviones con radio control que funcionan con pilas, otros motores sin escobillas que solo funcionan con corriente continua, son los que se usan en pequeños aparatos electrónicos de baja potencia como los lectores de CD-ROM, ventiladores o de ordenador, cassettes, etcétera, perdón. Vamos a lo que es el tipo de control de estos motores. Los motores VLCD son mecánicamente simples, necesitan dispositivos electrónicos de control sofisticados y fuentes de alimentación reguladas. El diseñador debe enfrentar el desafío de lidiar con un sistema de alta potencia y trifásico que demanda un control preciso para funcionar de manera efectiva. Bien, voy a explicar este circuito, este gráfico que yo me puse aquí. En esta imagen se muestra un arreglo típico para impulsar un motor VLDC con sensores de efecto Hall. El control de un motor VLC sin sensores que utiliza la medición BEMF se cubrirá en otro artículo. Este sistema muestra las tres bobinas del motor dispuestas en forma de estrella. Un microcontrolador PIC18FXX31. Bueno, en este caso hemos utilizado el FF2431 de microchip, un controlador, transistores bipolares de una puerta aislada IGBT y un inversor trifásico con 6 IGBT. Los transistores de efecto de campo con semiconductores de óxido metálico, MOSFET, también se pueden utilizar para la conmutación de alta potencia.
Ahora bien, la salida del microcontrolador incluye señales moduladas de ancho de pulso que determinan el promedio del voltaje y el promedio de corriente en las bobinas, y por lo tanto la velocidad y par de torsión del motor. El motor utiliza aquí lo que son tres sensores de efecto Hall, A, B y C, como está acá abajo, como podemos ver, para indicar la posición del rotor. El rotor utiliza dos pares de imanes permanentes para generar el flujo magnético. El sistema emplea una secuencia de conmutación de 6 pasos para cada revolución eléctrica. Como el motor tiene dos pares de imanes, se necesitan dos revoluciones eléctricas para hacer girar el motor una vez. En esta imagen de aquí está lo que es la secuencia de alimentación de la bobina para una revolución eléctrica de un motor BLDC trifásico, o sea, lo que es el flujo. En, el, en esta imagen de acá vemos los estados de Hall, que era el ABC, como estaba explicado allá arriba, son los estados de los sensores de efecto Hall. Determinan cuándo y cómo se energizan las bobinas. Un par de sensores de efecto Hall está conectado en cada bobina. Bien, ahora vamos con las máquinas de reluctancia. Partes de la máquina. Esta máquina se compone principalmente de dos partes, el rotor y el estator. El rotor está formado por láminas de material ferromagnético no imantado. Y el estator está formado por láminas de material ferromagnético no imantado con una serie de ranuras en forma longitudinal que albergan los bobinados de las fases y forman los polos del estator. También se pueden encontrar unidades de construcción sólidas de hierro dulce. Vamos ahora con los principios de funcionamiento. La producción del par y el consecuente movimiento se produce como consecuencia de la existencia de una reluctancia variable en el entrehierro existente entre el rotor y el estator de la máquina. Cuando una fase del estator se energiza, se genera un único campo magnético y aparece un par reluctante como consecuencia de la tendencia del rotor a desplazarse hacia la posición a mínima reluctancia. Este fenómeno es análogo a la fuerza que atrae el hierro o el acero hacia un electroimán o imán permanente. Estas máquinas se diferencian de las máquinas de inducción y los motores DC, en las que el movimiento se produce por interacción de dos campos magnéticos, uno generado en el estator y otro es generado en el rotor. Este sistema emplea una secuencia de conmutación de 6 pasos para cada revolución eléctrica. Como el motor tiene dos pares de imanes, se necesitan dos revoluciones eléctricas para hacer girar el motor una vez. Vamos ahora con lo que son las clasificaciones de la máquina. Se clasifican en motores de reluctancia variable y el motor de reluctancia conmutada. El motor de reluctancia variable. El funcionamiento de los motores de reluctancia es bien sencillo, ya que consiste en un eje de hierro apoyado sobre unos rodamientos que posibilitan su giro. Los dientes del rotor se orientan debido a un campo magnético creado por una corriente eléctrica. El movimiento del eje se hace posible debido a la conmutación del campo magnético. Bien, ahora vamos con motor de reluctancia conmutada. Se alimenta de corriente continua y no requiere de escobillas ni imanes permanentes. Su constitución habitual presenta una estructura magnética de polos salientes tanto en el estator como el rotor. En los polos del estator se colocan bobinas que, conectadas en pares diametralmente opuestos, forman las fases del motor, mientras que el rotor está hecho de láminas de acero sin conductores. Otra cosa que tenemos que aclarar aquí es que se utiliza un convertidor electrónico para energizar las fases y un sensor para obtener información de la posición rotórica.
Bien, ahora vamos con lo que son las aplicaciones. En la actualidad se están utilizando para aplicaciones de media y grandes potencias alimentadas desde la red, donde se presenta como una alternativa atractiva para las aplicaciones que requieren un elevado par de arranque, elevado rendimiento, alta fiabilidad y que no sean sensibles al ruido. Esos motores son adecuados para multitud de aplicaciones, lo que está originando el uso de ese motor en muchas aplicaciones comerciales. Por ejemplo, acondicionamientos industriales de propósito general, acondicionamientos específicos de compresores, ventiladores, bombas, centrifugadoras, acondicionamientos domésticos de lavadoras, aspiradoras, procesadoras de comida, en lo que es la parte industrial, aplicaciones de tracción y vehículos eléctricos, motores y generadores para el sector aeronáutico. Otros sectores donde los MRC, como también son conocidos de este tipo de máquinas, podría acceder en un futuro con los correspondientes a las máquinas de herramientas para la robótica en la industria aeroespacial a causa de la adaptabilidad que estos accionamientos permiten ante diferentes tipos de carga y porque pueden funcionar a par constante o a potencia constante a través de un control adecuado. Bien, por último tenemos lo que son los tipos de control. Se proponen los modos de operación. De estos resultados infiere que al hacer un seguimiento a una corriente de referencia constante se puede lograr que la velocidad angular del motor se estabilice en un punto específico. Estos modos de operación son esquemas de control del tipo on-off y tiene el problema de ancho de la banda diferencial del bucle de histéresis muy alto, lo cual se traduce a un rizado de magnitud considerable. En el presente trabajo se presenta una versión mejorada del enfoque de alimentación de corriente. En toda esta investigación lo que hemos hecho se presenta ese tipo de cosas. Al implementar un módulo con un controlador proporcional integral, lo que es, o también conocido por sus siglas PI. Bien, ahora continuamos con lo que es las máquinas de paso. Partes de la máquina. Al igual que sus parientes, los motores de corriente continua, un motor paso a paso está constituido por dos partes, una fija llamada estator y una móvil llamada rotor. El rotor está constituido en base de una serie de cavidades en las que se ubican las bobinas. Cuando una corriente eléctrica atraviesa una de estas bobinas, se forman los polos norte, sur necesarios para impulsar al motor. Principios de funcionamiento. El principio de funcionamiento está basado en un estator construido por varios bobinados en un material ferromagnético y un rotor que puede girar libremente en el estator. Estos diferentes bobinados son alimentados uno a continuación del otro y causan un determinado desplazamiento angular que se denomina paso angular y es la principal característica de este motor. Vamos a lo que es la clasificación de la máquina. Existen tres tipos fundamentales de motores paso a paso: el motor de reluctancia variable, el motor de magnetización permanente y el motor híbrido. El motor de pasos de reluctancia variable, VR, tiene un rotor multipolar de hierro y un estator de vanado, opcionalmente laminado. Rota cuando el o los dientes más cercanos del rotor es o son atraídos a las bobinas del estator energizadas, obteniéndose, por lo tanto, la ruta de menor reluctancia. La respuesta de este motor es muy rápido, pero la inercia permitida en la carga es pequeña. Cuando los devanados no están energizados, el par estático de este tipo de motor es cero. El motor de pasos de rotor de imán permanente permite mantener un par diferente de cero cuando el motor no está energizado. Dependiendo de la construcción del motor, es típicamente posible obtener pasos angulares de 7.5, 11, 25, 15, 18, 45 o 90 grados.
El ángulo de rotación se determina por el número de polos del estator. Y por último, tenemos lo que es el motor de pasos híbrido. Se caracteriza por tener varios dientes en el estator y en el rotor. El rotor con un imán concéntrico magnetizado axialmente alrededor de su eje. Se puede ver que esta configuración es una mezcla de los tipos de reluctancia variable e imán permanente o de magnetización permanente, como también se los conoce. Ese tipo de motor tiene una alta precisión y alto par. Se puede configurar para suministrar un paso angular tan pequeño como de 1.8 grados. Las aplicaciones. Entre las principales aplicaciones de estos motores se puede mencionar la robótica en general, la tecnología aeroespacial, el control de discos duros, de discos flexibles o también conocidos como los disquetes. Bueno, que en estos tiempos ya es muy poco visto, ¿no? Ya no, casi ya no se ve. Unidades de CD-ROM o de DVD e impresoras de todo tipo. Todos estos aparatos, una vez desechados, pueden emplearse como fuente de motor para utilizar en nuestros proyectos. La característica principal de estos motores es el hecho de poder moverlos un paso a la vez por cada pulso que se le aplique. Es lo que habíamos dicho antes, que va a depender, o sea, cada paso que dé es dependiendo del motor porque girará un grado específico. Este paso puede variar desde 90 grados hasta pequeños movimientos de tan solo 1.8, es decir, que se necesita 4 pasos en el primer caso, 90 y 200 para el segundo caso, para completar un giro de 360 grados. Y por último, los tipos de control. Aquí tenemos un control de bobinas. Y en esta imagen podemos ver lo que es un circuito con implementado las bobinas. Para el control del motor paso a paso de este tipo bipolar, se establece el principio del puente H. Si se activa T1 y T4, permite la alimentación en un sentido. Si cambiamos de sentido de la alimentación T2 y T4, cambiaremos de sentido de alimentación y el sentido de la corriente, donde las direcciones de la corriente son determinadas como habíamos conocido en los diodos. Bien, vamos ahora con las máquinas monofásicas. Partes de la máquina. Se compone de la misma forma con las dos otras principales partes como habíamos venido viendo en el transcurso de toda esta explicación de ese proyecto. El rotor, el estator, solo que diferencia que incluye lo que son los escudos. Nuevamente, el estator es la parte fija del motor. Básicamente está compuesta de un núcleo de chapas de acero sobre el cual se colocan en unas ranuras dos arrollamientos de hilo de cobre, principal o de trabajo, y auxiliar o de arranque, respectivamente. El rotor. El rotor, que es la parte que gira en un motor monofásico gracias al campo magnético generado por el estator. Se compone de un eje que en definitiva será el encargado de trasladar esa energía mecánica en el que va insertado un núcleo magnético constituido por láminas de acero que a su vez incorporan longitudinalmente unas barras de aluminio formando unas estructuras conocidas como jaula de ardilla. Y por último, los escudos están situados en los extremos del estator, cuya función es mantener una posición el eje del rotor. Obviamente nos quedaría por resaltar la carcasa, que no es otra cosa que el elemento que protege todas las partes de un motor monofásico de cualquier daño o de perturbación que provenga del exterior. Solo, simplemente más por protección. Principios de funcionamiento. El funcionamiento de un motor monofásico es esencialmente el mismo que el del motor trifásico. Generan energía mecánica a través de la energía eléctrica basándose en el principio de atracción y repulsión entre un imán y un núcleo magnético, al que se le aplica una corriente eléctrica. En este caso, el estator es el que recibe la corriente alterna del exterior y donde están situadas las bobinas. De aquí que esta parte también se le conoce como inductor. El rotor, en el rotor están situadas las barras metálicas
que funcionan como conductores de la electricidad. En el estator, por acción de la corriente monofásica, se genera un campo magnético que produce una fuerza electromotriz en las barras del rotor. Estas barras están dispuestas en forma de espira y, debido a lo anteriormente comentado, giran, generando esa energía mecánica para la que están concebidos. La velocidad de giro o de un motor eléctrico habitualmente tiene valor fijo. Vamos a lo que es la clasificación de estas máquinas. En los motores monofásicos, a diferencia de los trifásicos, el estator produce un campo magnético estacionario pulsante que no es capaz por sí mismo de provocar un par de arranque. Para generar ese par de arranque, el motor necesita de un devanado auxiliar desfasado 90 grados respecto del devanado principal. Esta característica se debe a que existe la necesidad de crear un campo bifásico partiendo de un monofásico. Las diferentes posiciones de estos devanados dictaminan la tipología del motor monofásico. Pese a que pueden existir muchos tipos de motores monofásicos, habitualmente se los divide en dos grandes categorías, que son los siguientes, como podemos ver aquí, el motor monofásico de partida y el motor monofásico de espira en cortocircuito. El motor monofásico de partida, que es, en este motor se distingue dos bobinados, el principal y el auxiliar de arranque. El bobinado auxiliar es necesario solamente en el arranque, por lo que en algunos motores un interruptor desconecta la corriente de este bobinado. Es una solución muy poco empleada, ¿no? Mientras que en la mayoría de motores el bobinado auxiliar va en serie con un condensador que le confiere a la corriente el desfase necesario para el arranque. Una vez arrancado, el bobinado auxiliar y el condensador siguen activados. De ahí que ese tipo muy común de motores se lo llame también condensador permanente. Ahora vamos con el motor monofásico de espira en cortocircuito. En lugar del bobinado o devanado auxiliar se utiliza un anillo de bronce o cobre, también conocido como espira de Fry. Se retrasa el flujo magnético para proporcionar un campo alterno. Está concebido para motores de poca potencia. Y por último, las aplicaciones. Su baja potencia y demanda de una fuente de alimentación de potencia monofásica coloca estos motores en usos no industriales, como hogares, oficinas o pequeños comercios. Existe otra tipología no mencionada en la sección, la conocida como motores monofásicos universales. Esos pueden trabajar independientemente de la corriente que reciba, sea corriente alterna o corriente continua. Son de alta potencia con respecto a su tamaño, pero de vida reducida. O sea, se refiere a que existe un desgaste de las escobillas, por lo que se emplean en aspiradoras, exprimidores, batidoras, etc. Hemos visto que los motores monofásicos son generalmente de tamaño reducido y de una potencia baja, con lo cual son idóneos para instalaciones pequeñas o electrodomésticos. Por ejemplo, en sistemas de ventilación o calefacción, máquinas de coser, taladros, máquinas de aire acondicionado, sistemas de apertura y cierre de puertas o garage, parking, lo que es cosas controladas por las computadoras o automatizadas, ¿no? Además, la instalación eléctrica destinada a apoyar este tipo de motores tampoco exige de grandes esfuerzos o inversiones, con lo que ayuda a ahorrar costos también en este sentido. También reduciremos lo que es la aplicación de motores monofásicos en ámbitos concretos debido a factores ya comentados, que es el par de arranque, reduce el rendimiento y también factor de potencia limitado. Y por último, los motores monofásicos son de baja eficiencia, es decir, consumen bastante energía en relación a la potencia que, que genera. Es por ello que empiezan a usarse cada vez más los motores electrónicamente conmutados.
Bien, por último hemos llegado a las máquinas monofásicas. Perdón, a las máquinas de polos sombreados. Partes de la máquina. Igual que las otras, como lo había mencionado en todo esto nuevamente, consta de motor, rotor, estator, devanado principal y devanado auxiliar y polos. Motor. Un motor de polo sombreado puede ser de dos polos o de cuatro polos. Se considera un motor de polo sombreado de dos polos. El estator. El estator tiene polos salientes. Normalmente se utilizan de dos a cuatro polos. Cada uno de los polos tiene su propia bobina excitante. Una parte de cada polo está envuelta por una bobina de cobre. La bobina de cobre forma un bucle cerrado a través de cada polo. Este bucle se conoce como la bobina sombreada. La bobina de cobre cortocircuitada descrita anteriormente se coloca en esta ranura. Así que podemos llamar a esta parte como la parte sombreada y otra parte del polo como parte sin sombrear. El devanado principal. El devanado principal es aquel en donde se inyecta la corriente y tensión alterna. Además, es el que genera el flujo a través de las láminas. El devanado auxiliar y polos. Son aquellos devanados en cortocircuito que están en los polos seleccionados, la parte sombreada de polo con la parte no sombreada. Estos son los que generan un campo a partir de la corriente que inducirá en estos polos por medio del campo que producirá el devanado principal. Y por último tenemos lo que es el rotor. El rotor de los motores de inducción de polo sombreado es rotor tipo de jaula de ardilla. Las barras del rotor están provistas de una inclinación de 60 grados. Esto es para obtener un par de arranque óptimo y para limitar la inmersión de par durante el arranque. Principios de funcionamiento. Los principios de funcionamiento del motor se pueden entender haciendo referencia a un polo del motor con una figura de bobinado de sombreado, teniendo en cuenta un ciclo de corriente alterna aplicado al devanado del estator. Explicaremos el funcionamiento del motor de polo sombreado. Existen tres partes principales: durante la parte OA, durante la parte AB y durante la parte BC. Durante la parte OA del ciclo de corriente alterna, el flujo comienza a aumentar y se induce una fuerza electromotriz en la bobina de sombreado. La corriente resulta en la bobina de sombreado estará en tal dirección, la ley de Lenz, que para ponerse el cambio para ponerse en el cambio en el flujo. Así el flujo en la parte sombreada del polo se debilita, mientras que en la parte no sombreada se refuerza. Durante la parte AB. Durante la parte AB del ciclo de corriente alterna, el flujo ha alcanzado casi el valor máximo y no está cambiando. Por tanto, la distribución de flujo a través del polo es uniforme, ya que no circula corriente en la bobina de sombreado. Y en última parte, la parte BC, el efecto de la bobina de sombreado es hacer que el flujo de campo se desplace a través de la cara de polo desde la parte no sombreada a la parte sombreada. Este flujo cambiante es como un campo débil giratorio que se mueve en la dirección desde la parte no sombreada hasta la parte sombreada del polo. El rotor es del tipo de jaula de ardilla y está bajo la influencia de este campo en movimiento. En consecuencia, se desarrolla un pequeño par de arranque. Tan pronto como este par comience a girar el rotor, el par de torsión adicional es producido por la acción del motor de inducción monofásico. El motor acelera a una velocidad ligeramente inferior a la velocidad síncrona y funciona como motor de inducción monofásico. Clasificación de las máquinas. La principal es del motor de inducción de jaula de ardilla, como ya lo había mencionado anteriormente, que es el tipo más común de motor de polos sombreados en el uso de potencia fraccionaria en el motor de inducción de jaula de ardilla. Esto tiene un rotor que consiste en un cilindro de acero laminado con cobre conductora
o barras de aluminio embebidos longitudinalmente en su especie, conectados en los extremos. Y por último, vamos a ver lo que son las aplicaciones. El motor de polos sombreados o de polos sombra es un tipo de motor monofásico con características constructivas particulares que lo hacen especialmente apto para aplicaciones de bajo costo, tales como pequeños ventiladores, mecanismos de relojería, aparatos de uso médico y electrodomésticos. Y bueno, eso ha sido todo. Les agradezco muchísimo por su atención. Espero les haya gustado y sobre todo se haya entendido. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad.